Amigos, la paz es el único combate que merece la pena. Es de Albert Camus, después de las horas más difíciles del segundo conflicto mundial. Y añadió, de ahora en adelante, el único honor será seguir de forma sin ceder este formidable reto que decidirá, que podrá decidir si las palabras son más fuertes que las balas. El combate para la paz, el combate de la paz para que las palabras sean más fuertes que las balas es el que Baquebidea empezó y sigue manteniendo. Las armas se han callado en el País Vasco, pero lo más difícil queda por hacer. Tranquilizar el dolor de las víctimas, reanudar los diálogos rotos, instalar la paz en las conciencias y las cabezas. La sociedad vasca así lo quiere y lo pide y lo espera. Vivir juntos, la convivencia, hablarse, reconciliarse, es la nueva etapa donde nos están llevando el camino de la paz. Y sabemos que solo lo podremos franquear o resolver si somos capaces de encontrar las condiciones, de construir las condiciones de la reconciliación y de la paz. Hay que escuchar para reparar a las víctimas. Hay que instaurar un diálogo que serán los únicos elementos que podrán suavizar la violencia que todavía permanece en los corazones. Estoy muy feliz de poder acoger este año también a Baquebidea, en la convicción de que en nuestras frágiles democracias tan heridas por la violencia, la paz por medio del diálogo es el primer combate que tenemos que llevar. Esta tarde en Biarritz, varios miles de niños de las Ikastolas han salido a la calle con sus padres, con sus profesores, para pedir mejores condiciones de enseñanza del euskera. Estos niños, la mayoría de ellos son los que vivirán mañana en el País Vasco y trabajarán y crearán y expresarán su talento y su inteligencia, fundarán familias. Amigos, a todos estos niños que son nuestros niños, nuestros hijos, a todos estos niños que son los adultos del mañana, más allá del odio que ha podido romper el País Vasco, más allá de todos los enfrentamientos, debemos la paz a estos niños. Gracias. Mil esker, Michel. Astirion guzieri, hemen gira berriro bilduak, bakegintza elikatzeko. Elikatu behar baita bizi dadin eta azkar dadin. Gauza jakina da, eskualeriko bake prozesua alde bakarrekoa dela. Ez da ezerez baldintzatua, baina ez da beste opziorik, ez da beste biderik. Aietez geroz eta armagabetzeaz geroz, ireki bideak segitzea eta barnatzea baizik ez du eskatzen. Jendartea da motora, jendartearen anistasuna. Anistasuna eta ez adostasun guzien gainetik dugun konsensu zabala dira ditugun altxorrak. Bake prozesuaz mintzo garrelarik, adibidez Parisen
hori badakite. Badakite ez dela alde baten edo alderdi baten abotsa, herri osoarena baizik, bere hautetxien gehiengo zabalarekin. Anistasunean egiten ditugun alde bakarreko urratsek, beste aldeari ere eginarazten dituzte urratsak. Eta dinamika hortan, egiten den urrats bakoitzak balidatzen du justu lehenago egina izan den urratsa eta bidea irekitzen ondoko urratsari. Dinamika hortan sinesten dugu eta hortan finkatzen da gure esperantza. Betirako gure espirituetan izan behar dugun konbentzimendua da, eraikitzen ari garela, 80 urte hauetan, egiazko bake eta egiazko elgar bizitza ezagutu ez duen Euskal Herri berri bat. Guri dagokigu guztien artean garai hau idaztea, mil esker guzieri eta mil esker sarri hemen hitza hartuko duten guzieri. Badakigu gauza zaila eskatu diegula eta eskertzen ditugu bihotzetik. Bakebidea y los artesanos de la paz, con la participación activa de la diversidad de los sectores socioprofesionales y políticos los más diversos, organizan de nuevo dos acontecimientos importantes para alimentar el proceso de paz. Si el tema del foro de hoy es construir nuestra convivencia, es porque esta convivencia es la línea hacia la cual queremos ir y dentro de la cual se enmarcan todos los progresos desde Ayete. Y esta línea va mucho más allá que el final de una confrontación armada. La convivencia, como la reconciliación o el perdón, no se decretan, no se impone, no tiene obligación de resultado. Es un enfoque, una construcción, una obra que necesitada de muchos brazos. Es el fruto de rupturas, de un gran dolor, de generosidad y de voluntad también. Exige una palabra libre. Se alimenta con la transformación de cada uno y de la comunidad. Supone compromisos ineludibles y, en particular, el rechazo absoluto de todo recurso y de toda vuelta a la violencia. Pero la convivencia no es un espacio al que se llega al final de un largo camino. La convivencia ya es el camino que lleva a ello. Y todos y todas los y las que emprenden este camino lo saben. Este camino libera de la carga del pasado todos los y las que lo transitan por él. 2 años tras el desarme total de ETA, 1 año tras su disolución, menos de 2 años tras el principio de las conversaciones con el Ministerio de Justicia, hay cosas que cambian. Hay un nuevo paisaje que se está dibujando. Un problema que no existía oficialmente ayer, hoy es una cuestión que hay que resolver. Ha habido presos acercados. Otros acercamientos están en curso. Más allá de las medidas de excepción, la adaptación del marco jurídico al proceso de paz, aquí como en todas partes, es un paso obligado, ya que será cada vez menos posible concebir nuestra convivencia en un contexto donde las personas seguirían siendo 10 o 20 años en la cárcel por un conflicto que estamos arreglando. El País Vasco emprendió de forma irreversible el camino de la convivencia, convencido que la unilateralidad que lo caracteriza desembocaría en una multilateralidad y en la co-construcción de nuestro porvenir común. Hay que salvar el modelo vasco de la resolución del conflicto, modelo que el presidente Macron acaba de homenajear. Pero el tiempo pasa y hay prisa. Y el tiempo que pasa exige una acción rápida.
ya que, como lo decía el presidente de la Mancomunidad del País Vasco, Jean-René Etxegaray, ayer en la prensa, lo que tenemos es frágil. El proceso en curso se encuentra en la situación del funambulista con un equilibrio que quiere llegar al horizonte de la convivencia y se está concentrando en el punto de llegada. El balancín que tenemos entre manos tiene a sus dos extremos los dos elementos que permiten mantener el equilibrio y de dar pasos hacia adelante. Estos dos elementos son la memoria del pasado y la construcción del futuro. Olvidarse de uno de los dos es ir hacia el fracaso. Tenemos que sacar las lecciones del pasado para poder construir el porvenir. Nada podrá hacerse sin este esfuerzo de lucidez y de conocimiento. Pero también podemos imaginar que los dos extremos del balancín son las víctimas y los presos. Olvidarse de uno o de otro, negar o rechazar las exigencias para con los unos y los otros también es ir hacia el fracaso y caerse. El 8 de abril de 2017, Día del Desarme, la declaración de Bayona, leída delante de 20.000 personas, sigue siendo nuestra hoja de ruta de todos. Estábamos diciendo, construir las condiciones de la paz es un laberinto complejo de razones y sentimientos, de reglas que se aplican y de reglas para inventar, de conocimiento del pasado, de respeto mutuo y de voluntad de vivir de otra forma que en el enfrentamiento. Habrá que aprender a convivir, dejar de mirar a los adversarios de ayer como si fueran los enemigos de hoy. Habrá que desarmar los espíritus, combatir el odio, rechazar el espíritu de venganza. Habrá que aceptar la confrontación, ya que no existe vida, no hay sociedad sin confrontación, pero con una sola exigencia, resolver de forma democrática nuestras diferencias. Esta exigencia y la idea que el proceso es irreversible nos tiene que guiar en el camino de la paz. Para concluir, quiero agradecer a todos los agentes exteriores que como hoy o ayer y seguramente todavía mañana nos ayuden a avanzar. Aportan su experiencia, su notoriedad y el tiempo, mientras que pueden que tengan miles de cosas por hacer. Su compromiso y su aportación nos exige una altura de miras y que asumamos todos los extremos de este complejo balancín. Mil esker a tous, merci a tous et bonne réunion, bon forum.